En este video le vamos a dar continuidad a la unidad número 2 de la mecánica clásica denominada movimiento armónico simple. Después de haber dado una introducción a diferentes términos utilizados en esta unidad, es aquí donde vamos a definir lo que es el movimiento armónico simple y cuáles son sus características. Para ello disponemos de un sistema que está acá, sistema apropiado para estudiar las oscilaciones en un bloque unido a un resorte. Lo vemos acá el resorte, acá está el bloque tiene adherido acá, digamos que es un plumón que va a pintar sobre el papel. El resorte es ideal y lo que vamos a ver es cómo varía con el tiempo el desplazamiento X desde la posición de equilibrio, X igual 0, es decir, cuando el resorte está ni estirado ni comprimido. Podemos registrar el movimiento sobre una tira de papel que se mueva a velocidad constante como se muestra en la figura, nos dice acá. ¿Qué va a suceder? Estos dos rollos de papel están unidos y se va a empezar a mover el papel, así como indica acá la flecha. En esta dirección el papel a velocidad constante y el resorte comienza a oscilar. Alamos la masa, lo soltamos y empieza a oscilar. ¿Y qué es lo que va a marcar en el papel? Es lo que vemos aquí. Pero ya le vamos a poner ecuaciones y matemática. Esto es lo que veríamos en el papel. Esta curva, que sería la misma a esta. En ausencia de fricción, el bloque oscila entre los valores extremos x igual más a y x igual menos a. Lo vemos acá en la gráfica. ¿Qué es a? La amplitud de la oscilación, algo que ya definimos en el video anterior. Máximo estiramiento hacia arriba, hacia abajo. Esa es la amplitud. Ahora, por lo tanto, dice la expresión del desplazamiento desde la posición de equilibrio es esta que vemos acá. X igual a coseno de omega t. Pero se refiere a ¿cuál? Ver literal B en la figura. Se refiere a esta gráfica. ¿Sí? Tenemos la amplitud y lo que aprendimos en matemáticas. En la parte de trigonometría, esta gráfica corresponde a la función coseno. Por eso aparece así. Dice que la posición de la partícula en función del tiempo es igual a la amplitud por el coseno de omega t. Omega ya vimos que es la frecuencia angular. Entonces la posición variando en función del tiempo corresponde a esta gráfica. ¿Qué pasa con esta? Veámoslo acá. En el literal B de la figura, que es acá, el bloque está en x igual más a en t igual 0. Y lo podemos ver acá. Aquí es t igual 0. La posición inicial es x igual más a. Pero ¿qué pasa en el literal A? El bloque está en x igual x sub 0. Acá está x sub 0. Siempre en t igual 0. Ya no parte de x igual más a, sino un valor diferente. Un valor cualquiera x que le hemos llamado x sub 0. Por lo tanto, dice, para casos más generales, la ecuación será esta. ¿Qué le hemos agregado? Este ángulo phi. ¿Sí? A diferencia de la anterior. Eso es cuando ya no parte de x igual más a, sino en cualquier valor. Ahora, esa constante phi es el ángulo de fase, así lo vamos a conocer como el ángulo de fase, que nos indica en qué punto del ciclo se encontraba el movimiento cuando t es igual 0. El argumento omega t más phi, o sea, todo esto, es la fase. Entonces, repetimos, este es el ángulo de fase. Y todo esto es la fase. Tanto la fase como el ángulo de fase se expresan en radianes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos a hacer los problemas, nuestra calculadora tiene que estar en la función de radianes. No podemos trabajar en degradianes porque degradianes es para los ángulos en grados. Pero aquí, como repito, dice que están en radianes. Ese es el cuidado que hay que tener a la hora de los problemas. Se los voy a recordar cuando hagamos los ejemplos. Todo sistema en el cual la variación en el tiempo de una cantidad física está dada por la ecuación esta, x igual a coseno de omega t más phi, se llama oscilador armónico simple. O sea que cuando veamos una ecuación de este tipo, se está refiriendo a ¿quién? A un oscilador armónico simple. Y tiene las siguientes características, ese oscilador armónico simple. La primera, la amplitud A es constante, no cambia. La oscilación es simple, pero ¿por qué no cambia la amplitud? Porque no hay pérdida de energía y es un resorte ideal.
La frecuencia y el período son independientes de la amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Que las oscilaciones de amplitud grande tienen el mismo período que las de la amplitud pequeña. Aunque la amplitud esté variando, pero la frecuencia y el período van a ser el mismo. Propiedad de isocronismo. Iso, que significa que es lo mismo o constante. Cronismo viene de cronos, tiempo, que quiere decir que el tiempo no cambia. En otras palabras, el período es el mismo. Y si el período es el mismo, no está cambiando, tampoco va a cambiar la frecuencia, a pesar de que puede que cambie la amplitud. Y la tercera, la dependencia temporal de la cantidad que fluctúa puede expresarse en términos de una función sinusoidal de una sola frecuencia. Nos dice que la oscilación es armónica. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando dice la dependencia temporal, que significa que depende del tiempo, así como está acá, depende del tiempo. De la cantidad que fluctúa, ¿cuál es la cantidad que está fluctuando acá? Es la posición. Puede expresarse en términos de una función sinusoidal. Cuando decimos sinusoidal, significa que esa función puede ser seno o puede ser coseno. Y el caso nuestro lo hemos expresado con coseno. X igual a coseno de omega t más phi. Aparte de eso, dice de una sola frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Es esta, la frecuencia angular, y sabemos que esta es constante. Entonces, si cumple con todo eso, significa que la oscilación es armónica. Y cualquier cuerpo que esté sometido a estas tres condiciones, se dice que es un oscilador armónico simple. De la ecuación que acabamos de definir, x igual a coseno de omega t más phi, podemos obtener las ecuaciones de velocidad y aceleración. ¿Cómo? Pues lo que aprendimos en cinemática, derivando. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ustedes van a aprender estas derivadas en matemática 2 más adelante, pero aquí se las pongo ya. O sea, lo que ustedes tienen que saber es que la ecuación de velocidad es igual a menos omega por a seno de omega t más phi. Hay que aprenderse esta ecuación o tenerla en la tablita de fórmulas. Este es para hallar la velocidad en función del tiempo. Al igual la aceleración, hay que derivar esta ecuación de velocidad. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, al derivar esta ecuación que tengo acá, el resultado es menos omega cuadrado por a por el coseno de omega t más phi. Estas tres ecuaciones hay que tenerlas a la mano para hallar la posición, para hallar la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Las tres. Ahora hablamos de valores extremos de la velocidad. Se tienen cuando x es igual a 0. Quiere decir que en la posición de equilibrio sean valores extremos de velocidad, en otras palabras, valores máximos. Y van a ser, dice, más menos omega por a. Si observamos acá en la ecuación de velocidad, eso está aquí, omega por a. Pero puede ser positivo y puede ser negativo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando pasa por la posición de equilibrio. Ahora los valores extremos de la aceleración se tienen en dos puntos. Cuando x es igual a menos a y cuando x es igual a más a. ¿Y cómo son esos valores de aceleración? Pues cuando x es igual a menos a, la aceleración es más omega cuadrado por a. Y cuando la posición es igual a más a, la aceleración es menos omega cuadrado por a. No crean que ha sido un error al poner esto. Esto es correcto. Está indicando que cuando aquí es menos, aquí es más. Y cuando aquí es más, aquí es menos. Estos serían los valores máximos de aceleración y se dan en los extremos. Verificamos eso en la gráfica. Como dice acá, en otras palabras, la velocidad máxima se calcula como la frecuencia angular por la amplitud y la aceleración máxima como la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Y que veamos la figura. ¿Qué sucede acá? Cuando x es igual a más a, observemos, ¿qué pasa con la velocidad? Es 0. ¿Y qué pasa con la aceleración? Es máxima pero negativa, que es lo que acabamos de decir. ¿Qué pasa cuando la posición es menos a, que es el punto aquí? Otra vez la velocidad siempre es 0, pero la aceleración es máxima, pero ahora positiva. Repito, posición positiva, aceleración máxima negativa. Posición máxima negativa, aceleración máxima, pero positiva. Y cuando ocurre esto de la posición máxima tanto positiva como negativa, la velocidad es 0. Eso es en los extremos. Y lo otro,
Cuando pasa por el origen, ¿qué dijimos? La velocidad es máxima y la aceleración va a ser 0. Aquí está, posición x igual 0. Velocidad máxima pero negativa y aceleración 0. Otra vez acá, posición 0. Velocidad máxima positiva pero aceleración 0. Aquí. Comparando estas dos ecuaciones, donde dice x igual a a coseno de omega t más phi y la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, esta viene a ser la aceleración y esta es la que acabamos de ver. Al mezclarlas estas dos vamos a llegar a una ecuación diferencial. ¿Qué es lo que hacemos? Si ven, aquí aparece la expresión a coseno de omega t más phi. Todo esto, ¿a qué es igual? A x. Entonces vamos a poner x acá y despejar. ¿Y qué vamos a obtener? Que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más la frecuencia angular al cuadrado por la posición es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial que representa todo oscilador armónico simple. La solución de esta ecuación nos lleva a que x es igual a a coseno de omega t más phi. Acá no vamos a ponernos a resolver ecuaciones diferenciales, eso lo van a ver ustedes en matemática 3. Pero tienen que conocer cuál es la ecuación general de un oscilador armónico simple. Es esta ecuación diferencial. La que nos interesa conocer es esta y tenerla a la mano. El término movimiento armónico simple o más se aplica a los ejemplos mecánicos de oscilaciones armónicas simples. Por lo tanto, para que se produzca un más deben satisfacerse tres condiciones. Y estas son las características del movimiento armónico simple. La primera, debe existir una posición de equilibrio estable. Y esa la tenemos en los dos sistemas que vamos a estudiar, en el masa-resorte y en el péndulo, porque están idealizados. No debe de haber disipación de energía. Nuevamente, como es un sistema idealizado, pues asumimos que no hay fricción y por lo tanto la energía mecánica se conserva. Y tercero, la aceleración es proporcional al desplazamiento y está dirigida en dirección opuesta, que es lo que el trabajo que hace la fuerza restauradora, de oponerse al desplazamiento. Entonces esa aceleración es menos omega cuadrado por x, la frecuencia angular al cuadrado por la posición de la partícula. Estas tres son las características importantes que definen a un movimiento armónico simple. Ahora, algo bien peculiar es la similitud que hay entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Para eso vamos a explicar esta figura. La figura que vemos muestra la vista superior de un disco horizontal de radio A. Es este disco. Acá está el radio. Con una esfera pegada a su borde en el punto Q. Aquí está la esfera. Como está pegada, esta esfera va a estar moviéndose en el borde del disco así. El disco gira con rapidez angular constante. Lo podemos ver acá, esta es la rapidez angular, es constante. Sabemos que se mide en radianes por segundo. Así que la esfera tiene movimiento circular uniforme. Esta esfera en todo esto es un movimiento circular uniforme. Un haz de luz incide en el disco y proyecta la sombra de la esfera en una pantalla. Aquí está el haz de luz. O sea, tira luz acá y esta es la pantalla vertical iluminada, como dice acá, y va a proyectar una sombra. Entonces, a medida que esto se va moviendo, pues la sombra se va a mover de aquí, de izquierda a derecha. Como dice acá, la sombra en el punto P oscila conforme la esfera se mueve en un círculo. Luego instalamos un cuerpo sujeto a un resorte ideal. Vamos a poner acá el resorte. Y de tal manera que el cuerpo oscile paralelo a la sombra. Esto es lo que veríamos. Este va a ir en el mismo movimiento de la sombra. Quiere decir que aquí está la sombra y la sombra va a ir moviéndose acá. A medida que esto va girando, esto es lo que veríamos entre los extremos menos A y más A. Vamos a demostrar que el movimiento del cuerpo y el movimiento de la sombra de la esfera son idénticos. O sea, el movimiento de este cuerpo con esta sombra son idénticos. Cuando la amplitud de la oscilación del cuerpo es igual al radio del disco A,
y si la frecuencia angular 2pi por f del cuerpo oscilante es igual a la rapidez angular omega del disco. ¿Qué quiere decir esto? Como observamos, esta es la amplitud, y la amplitud es el mismo radio del disco. Entonces, cuando esté oscilando, tanto este cuerpo como la sombra, en esa amplitud es que se va a cumplir la similitud entre estos dos movimientos. Esto es, el movimiento armónico simple es la proyección del movimiento circular uniforme sobre su diámetro. Y eso es lo importante acá, que este movimiento circular uniforme se está proyectando sobre la pantalla y está generando un movimiento armónico simple. Podemos comprobar esta notable afirmación calculando la aceleración de la sombra en P, o sea, en este punto, y comparándola con la aceleración de un cuerpo en movimiento armónico simple, dada por la ecuación AX igual a menos K sobre M por X. ¿Qué quiere decir esto? Si yo calculo la aceleración en este punto del movimiento circular uniforme y calculo la aceleración del movimiento armónico simple en este mismo punto, vamos a ver que los valores son iguales. El círculo en el que la esfera se mueve, de modo que su proyección coincide con el movimiento del cuerpo oscilante, se denomina círculo de referencia. Y lo podemos ver acá en el literal B. Este va a ser nuestro círculo de referencia. Le vamos a llamar a Q el punto de referencia. ¿Qué está sucediendo en esta gráfica? Pues veríamos proyectado, este es el movimiento circular uniforme del cuerpo, y ¿cómo veríamos proyectado ese movimiento sobre el eje X? Pues veríamos acá este punto P. A medida que esto se va moviendo, pues el punto también se va a ir moviendo y se está moviendo de izquierda a derecha, en donde el máximo desplazamiento sería el radio. De aquí para acá es el radio, de aquí para acá es el radio. Ahora, en cualquier punto, la posición sería A coseno de teta, que sería este ángulo. Entonces, vemos que aquí se está dando un movimiento circular y al mismo tiempo un movimiento armónico simple. En otras palabras y en síntesis, el movimiento circular de esta partícula en su proyección genera un movimiento armónico simple. Por eso es que las ecuaciones son similares, las que hemos estudiado hasta el momento, del movimiento circular uniforme con las del movimiento armónico simple, para calcular periodo, para calcular frecuencia angular. Y ya dijimos acá que la velocidad angular omega va a ser igual a la frecuencia angular del movimiento armónico simple. Este círculo nos va a servir para resolver algunos problemas que están en la guía de discusión. A continuación vienen 3 ejemplos, los podemos ver acá, pero estos ejemplos van a ser resueltos en un video aparte. Hasta aquí nuestro video.